Antes de continuar adentrándonos en lo que tiene que ver con el mundo del cine, creo que es importante que empecemos también a hablar del concepto del arte. En cine, a diferencia de las otras representaciones artísticas, entiéndase pues el teatro, la literatura, la música, ha habido siempre alguna especie de tensión en términos de considerar el cine completamente como arte. Y han tenido que escuchar esta frase, bueno, el cine es arte, pero también es negocio. Dicho eso, habría que entonces elaborar sobre eso. El cine es siempre arte. O sea, cuando hablamos de películas que obviamente son hechas completamente con fines de dinero, Transformers 17, y tú dices, o la franquicia de Fast and the Furious, que llega un momento, o las de James Bond, que llega un momento en que tú dices, mano, claramente en los 90, las de Batman, cuando hicieron Batman Forever y Batman and Robin, que tú las ves y tú dices, mano, claramente esto no se hizo con la intención de hacer arte, esto claramente fue con la intención de vender juguetes. Y a lo mejor uno ve la película y dentro del juicio y el criterio de uno lo vemos y decimos, esto no hay manera de llamarlo arte, esto obviamente está mal escrito, mal actuado, aquí no hubo un intento de nadie de hacer arte. Aún así, se puede considerar arte. Lo otro es, cuando hay obras ejecutadas, tú puedes tener, por ejemplo, Avatar, por mencionar una, Titanic, la de Terminator, por Jurassic Park, la original, la primera, por mencionar películas que han sido comercialmente exitosas, pero que tú las puedes ver y tú puedes no solo sacar avances tecnológicos, sino ver que hay intento de arte ahí, y son películas comerciales, que tú puedes ver que hay una especie, ¿verdad?, de happy medium, se puede decir, porque Jurassic Park quizás era una película comercial de Hollywood, pero no podemos negar que es una película, oye, con una premisa, con un tema que se va llevando, no era solamente mostrar dinosaurios, efectos especiales de dinosaurios, había una trama, de hecho, y la original de Jurassic Park es más seres humanos y drama que dinosaurios. Ok, ya después de la segunda eso cambió. Y pues aún así esas películas podrían considerarse arte también, o se pueden considerar ambas, arte y negocio. Y yo creo que para entrar en ese debate, en estos próximos videos, que van a ser varios sobre este tema, es importante entonces que dialoguemos sobre lo que es arte. Y claro, hay muchas definiciones de lo que es arte. Yo les voy a compartir aquí un PowerPoint que, ¿verdad? Que espero que nos ayude un poquito, por lo menos de manera introductoria, a hablar del tema del arte. Hay que empezar hablando de lo que son las artes clásicas. Son 6 artes clásicas. Todavía no vamos a hablar de cine porque vamos a tener que llegar a eso más adelante. Así que tengan paciencia con esta serie de videos. Y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes son bien técnicos y quieren, vamos, habla de cómo operar la cámara, habla de cómo los 3 puntos básicos de iluminación, habla de cómo utilizar Final Cut o Premiere o Avid. Háblame de cosas útiles, prácticas. Pero pues creo que es importante estas cosas saberlas. Así que vamos muy despacio, baby steps, para llegar hacia allá. Ok, son 6 artes clásicas. Y está la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza, la música y la literatura. Esas lo que se consideran las 6 artes clásicas, y pongo aquí unos entre paréntesis porque, por ejemplo, a veces uno se pone a leer algunos escritos, habla con personas que son expertos en este tema, o en debates de personas que se dedican a estudiar esto, y por ejemplo hay quienes entienden que incluso la arquitectura es escultura, o viceversa, ¿ok? Y entra en esa especie de debate, y aquí sin querer adentrarme mucho en discutir con las personas que son escultores y que son arquitectos, ¿verdad? Porque cada cual va a tener, espérate, ¿cómo es eso que es lo mismo? No es lo mismo. Pero hay personas teóricos que han llegado a proponer que sí, que se puede trabajar desde un mismo punto de vista artístico en el término de que estamos creando algo ya sea con barro, con metales o con lo que sea, ¿ok? En el caso de, por ejemplo, del teatro, hay personas que dicen, pues el teatro, ¿dónde cae en todo esto? Entonces tú tienes personas que te dicen que el teatro, como movimiento artístico, cae en la literatura, pues porque el teatro es dramaturgia. Y la realidad es que sin libreto, aunque no sea un libreto escrito, sea algo improvisado, la realidad es que sin historia, escrita o no, no hay teatro. Así que por eso entienden que el teatro pertenece a la literatura. Pero hay otros que dicen, mira, ¿sabes qué? No, no podría ver la historia y simplemente es un performance de una persona parada
Y de esto hemos visto performance, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, que se está dando mucho el movimiento en contra de la violencia contra la mujer. En el momento en cuando grabo este video, se han hecho performance de una mujer simplemente mutilada, tirada en el piso, y no hay una historia per se actuada, sino simplemente es como si fuese una fotografía, una estampa. Y eso se considera teatro, ¿ok? Entonces, por eso dicen, pues mira, la danza es teatro, porque el teatro no se le puede quitar, no solamente dramaturgia, no se le puede quitar la realidad del teatro, de la representación. Así que hay otros que dicen, no, el teatro es danza. Y hay otros que dicen que el teatro es ambos, que el teatro es danza y literatura. Y por ahí se van a encontrar personas que tienen esas escuelas de pensamiento. Y lo digo como escuelas de pensamiento como si fuese filosofía, porque es filosofía, son maneras de verlo, maneras de pensar, y hay diferentes teóricos filosofando o tertuliando o hablando o proponiendo ideas, ¿verdad? No hay un consenso final. Nadie puede decirme que esto es, porque diferentes universidades, profesores, expertos, artistas van a tener estas diversas opiniones. No hay un consenso único sobre esto. Entonces tienes el caso, por ejemplo, de la poesía. La poesía claramente es literatura, eso parece claro, pero cuando hablamos de la poesía no podemos encasillarla solamente en la literatura, porque ciertamente no es como leer un libro y ya. La poesía también es rítmica, lleva ritmo, ¿okay? No es que vaya a ser cantada, pero ciertamente al tener el elemento de un ritmo, de una métrica que debe llevar, pues entonces no podemos dejar la poesía en literatura. Ahí viene alguien y dice, no, la poesía es música, punto. Igual pasa de cierto con casos en donde la música, ciertamente la letra de la música es literatura. Y tenemos grandes escritores, grandes compositores que tú dices, mano, esto es una historia. Y tú lo puedes ver y lo puedes decir, esto básicamente podría ser literatura, con una métrica, ¿ves? Y ahí tú tienes todas esas escuelas de pensamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto en los próximos posiblemente 20, 30 minutos? No sé cuánto dura este video, espero que no tanto. Pero vamos a ver cómo definimos qué es arte. ¿Okay? ¿Cómo vamos a definir qué es arte? Pues yo parto de la definición más sencilla, que se trabaja cuando se da clases mayormente con niños o de una manera de punto de partida. Vamos a definir arte como todo acto de creación. ¿Okay? Todo acto de creación. Punto. Claro, definirlo así solamente complica el asunto porque conllevaría que, por ejemplo, aquí tengo un libreto en el que estoy trabajando y me estoy haciendo una especie de storyboard mientras lo voy leyendo preliminar, para hacerme anotaciones y ir visualizándolo. Obviamente estos dibujos no son bien ejecutados. Todavía un storyboard artist y dice, bueno, ¿qué cafrería es esa? ¿Qué es eso? Pero en base a esa definición, estos dibujitos sencillos conllevaría a que se llame arte. Los palitos, el dibujo que hace un niño de 3 años, de 4 años, conllevaría a que se le considere arte. Y entonces, elementos de arte ejecutados de la manera más simple por personas que tú puedes considerar mediocres, pues eso es una mediocridad. Esa película que hizo fulano, eso es una basura, una mediocridad. El sonido está malo, el enfoque está malo, ese dibujo está mal, por lo que quieras, ¿verdad? Según tus criterios, pero entonces, según esta definición, eso sería arte, ¿ves? Y ahí nosotros empezamos, espérate, no, Evi, ahí tengo problemas con esa definición. Por eso hay que complicar esa definición, no puede quedarse tan sencillo. Otro elemento es que cuando tú coges en la naturaleza animales como los castores crean sus nidos, crean las barricadas de agua, ¿no? Yo no sé si lo estoy diciendo bien, que hacen, ¿verdad? En los lagos, estas especies de barricada que ellos construyen, un pajarito que construye su nido. Entonces eso se debe considerar arte, es un acto de creación. Y entonces ahí decimos, bueno, pero no. Y entonces podemos ver, qué sé yo, una marca de carros, Toyota, que con sus máquinas crea vehículos, carros, o personas que hacen sillas y todas las sillas son iguales. Eso se debe considerar entonces arte. Una mesa se debe considerar arte porque es un acto de creación ejecutado por alguien. Entonces hay que complicarlo, pero es un buen punto de partida. Esa definición la vamos a ir complicando, ¿está bien? Vamos a empezar por ahí. Arte es todo acto de creación y el problema con dejarlo ahí es que, como vieron, engaveta todo. Pero para entenderlo quizás tenemos que viajar al pasado y empezar a ver que originalmente el arte respondía a la belleza de las cosas. Cuando se empieza a hablar de arte,
en los escritos antiguos, se refería al arte a todas las cosas que el ser humano encontraba hermosas. De ahí que, por ejemplo, se hable de musas, que se hable de la mujer como una obra de arte, porque en la antigüedad todas las cosas que se encontraban hermosas o perfectas, eso era lo que se consideraba arte. No necesariamente el teatro, la arquitectura, era todo lo hermoso. El problema es que a través de los años nos hemos dado cuenta que la belleza es relativa, ¿ok? Lo que es bonito para mí no necesariamente es bonito para ti y viceversa. Con el pasar de los tiempos, por ejemplo, cuando llegamos a Shakespeare y después de Shakespeare vamos llegando a la actualidad, el concepto del arte empezó a cambiar y entonces tenemos que empiezan a haber otras definiciones, como por ejemplo, arte es la transmisión de ideas, arte es la transmisión de emociones, de mensajes, es decir, si una obra me hace llorar, eso es arte. Si una obra me hace reír, eso es arte, ¿ves? Si una obra me trae un mensaje y al final de esa obra, película, libro, lo que sea, yo digo, malo, es verdad, las drogas son malas, lo que sea, eso es arte, ¿ok? Porque a través de esa película, las películas de gángster de los años 30, el crimen no paga, pues a través de esa obra yo estoy recibiendo ese mensaje, lo entiendo. Y llevar un mensaje a través de una obra, pues podría ser considerado arte. Ahora, hoy en día la cosa es más compleja porque no necesariamente el arte tiene que responder a nada de eso, ¿ok? Aunque sí lo constante, el consenso mayoritario, aunque no total, es que el arte sí tiene una transmisión de emociones. Si el arte, si esa película te hace llorar, te hace reír, te incomoda, crea una reacción en ti, incluyendo, entonces aquí hay otras personas que lo complican porque el no reaccionar es una reacción. Entonces, pues de nuevo volvemos a la definición de arriba, pues entonces, pues no, Chávez, todo es arte, mano, ve al grano. Entonces, ¿cómo podemos definir arte? Pues bueno, esta es la definición que la mayor parte de los teóricos, con uno que otro cambio, apoyan. ¿Okay? No todos están de acuerdo con ella, pero muchos teóricos, unos con diferentes, le añaden una cosa, le restan otra, pero va por aquí. El arte es, en su forma más restringida, cualquier actividad humana que tienda a despertar emociones espirituales mediante la tendencia hacia la estética. ¿Okay? Es decir, que básicamente si vamos a ser estrictos y decidir qué es arte y no, cualquier cosa que sea arte tiene que ser hecho por un ser humano. Pues por ejemplo, ya ahí quitamos el nido que hacen las aves, cualquier cosa que hagan los castores, ¿sabes? Ya ahí tenemos que quitar todo eso, tiene que ser un ser humano, ¿ok? Ahí quitamos los carros que hacen las máquinas o cualquier cosa que se haga de manera industrial a través de máquinas, porque pues no es un ser humano, es una máquina operada por ser humanos quizá o como lo quieras ver, pero no ejecutado del todo a través de un ser humano. Yo sé que eso puede traer a otras personas que van a decir, pero pues en cine tú utilizas una cámara y las cámaras las puedes poner en automático y puedes enfocar automático. Yo sé, eso tenemos que llegar más adelante también. Pero es cualquier actividad humana, tiene que ser hecho por el ser humano o a través del ser humano, y tiende a despertar emociones espirituales, y decimos espirituales por lo mismo de ahorita, pueden ser desde llanto, alegría, tristeza o simplemente internalizar estas películas que no necesariamente te hacen llorar ni reír, pero tú sales de ella y estás todo el día pensando en ella y le estás dando casco, se te queda. Eso es una emoción espiritual. Y entonces, mediante la tendencia, eso quiere decir que constantemente se apela, el ser humano tiene un gusto, una tendencia hacia lo que encuentra estético, lo que encuentra bonito. Por eso a lo mejor, y yo creo que ha pasado en años anteriores con Miss Universo, reinas que han ganado, hay gente que se molesta porque dicen, esa mujer yo no sé ni cómo ganó, qué hacía compitiendo, no es bella, pero en otros países la consideran preciosa. Y entonces pues ahí tenemos que ir a la cultura, lo que culturalmente cada cultura considera estético, bonito, ¿no? Y ahí pues la cosa se complica porque de nuevo volvemos a lo de ahorita, lo que para mí es bonito, no necesariamente para ti no. Así que, dicho todo eso, tenemos que entonces empezar a hablar de los valores, ¿ok? Y para hablar de valores tenemos que dedicarle mucho tiempo. ¿Cómo yo puedo decidir si algo es arte o no? Pues mira, por valores técnicos, por valores artísticos, por valores de contenido, o por propósito, o por todas ellas, ¿ok? O por la combinación de ellas.
pero tiene que tener uno de esos 4 valores. Y entonces, por eso es que hay diferentes maneras de ver el asunto. Vamos a discutir cada una de ellas ahora. Vamos a empezar con los valores artísticos. Pues como les mencioné al principio, una obra, sea una obra de teatro, una pintura, ¿verdad? Cualquier obra de arte, respondía antes a la belleza, como les mencioné, a la estética. Y eso obviamente fue cambiando porque no necesariamente lo que para ti es bonito, para mí lo es. Así que al ser subjetivo y relativo, pues estos valores artísticos que respondían a la belleza han tenido que definirse de manera cultural. Pues en esta cultura esto puede ser considerado arte, mientras que a lo mejor en esta cultura, en este país, en esta nación, en este continente, no. Y un ejemplo, lo podemos ir directo a lo que tiene que ver nuevamente con las mujeres, tomando de punto de partida los concursos de belleza, en donde a lo mejor por la tendencia racista y por muchas tendencias culturales que se han dado, por lo menos por ejemplo, en el continente americano, una negra etíope puede ser considerada fea aquí. Dicen, uy, te utilizan términos racistas, esa negra fea, ¿qué es eso? Pero de igual manera como esos conceptos xenofóbicos y racistas están aquí, en Puerto Rico, donde hago este video, están en otras partes del mundo. O sea, una jíbara boricua puede ser considerada fea por allá en Israel, en Europa, en Asia. Pueden verle y decir, mira, esa tipa que es fea, que es jíbara fea, que boricua fea. La verdad que las puertorriqueñas son feas. Y eso puede estar ocurriendo, esas frases pueden estar ocurriendo allá en Asia, en África, en otras partes del mundo, porque lo que se considera bonito aquí no necesariamente es bonito allá. ¿Ok? Entonces, eso mismo lo podemos trasladar a una obra de arte. Aquí quizás esta canción pegó, pero de repente esta canción se escucha en Asia, en África, en Europa, y dicen, eso es música, ¿qué es eso? O todo lo contrario, una música de allá llega acá y tú dices, no, mano, a mí no, ¿qué es eso? Eso se debe considerar arte. Los valores artísticos pueden responder a otros valores fuera de la belleza. O sea, no quita que si tú quieres catalogar como arte todo lo que es bonito, lo puedes hacer, pero no tan solo puedes restringirlo ahí. Tú puedes también llevar los valores artísticos a otras cosas quizás que son un poquito más medibles, como que se pueden estudiar más, por ejemplo, la originalidad. Y definimos originalidad, pues por ejemplo, vemos un tema que no se ha llevado de esa manera y decimos, mano, es la primera vez que alguien escribe una obra de teatro de esta manera. Eso es original, es único. ¿Ok? Shakespeare, a lo mejor cuando sacó Romeo y Julieta, una historia de amor que hasta ahora entendemos que nadie antes que él lo había hecho así. ¿Ok? Pero lo mismo, ¿no? Estos valores no necesariamente pueden definir lo que es artístico o no. Por ejemplo, tendríamos que hablar de lo copiado. Y esta parte de acá, yo sé que al principio tú puedes decir que está diciendo este disparatero, pero traten de escuchar y al final de organizar las ideas y ver, repasarlo. Por ejemplo, puede haber arte en lo copiado. Tú puedes ver, yo no podría jamás, por más que calquee, hacer una obra igual a la Mona Lisa. Tú me perdonas, por más que lo calquee, por más que trate, yo no puedo. Ahora, tiene que haber alguien que tenga el arte, que tenga las destrezas para poder copiarla igual y que yo diga, mano, esa pintura yo juraría que es lo original, pues podría haber arte ahí, es copiado, no es original, pero sigue siendo estético, sigue teniendo técnica artística, eso se puede considerar arte. Y de nuevo, lo podemos ver en copias de obras de arte, lo podemos ver en remakes de películas. ¿Cuántos remakes se hacen? Y algunos tú dices, este remake fracasó, pero hay un remake que tú puedes decir, este me gustó más que el original. Yo creo que podemos ver el remake de Scarface, de los años 80 de Al Pacino, versus el de los años 30. Ciertamente es una especie de remake diferente que trae eso, pero no podemos decir que es original, ¿ves? Es una copia, pero reinterpretada. Y entonces hay arte ahí. Tiene cosas originales, claro, pero igual hay muchas cosas de esas originales que tendríamos que ver de dónde las sacaron, de dónde fueron las influencias para ver si son tan originales como creemos. Tomemos, por ejemplo, a los hermanos Marx, a W.C. Fields, que copiaron asquerosamente de Buster Keaton, pero no se les quita el mote de artista. Claro que eran artistas. Y claro que reinterpretaron mucho de la comedia de Buster Keaton, de igual manera que Chespirito con los grandes del cine mudo. Cuando uno estudia Chespirito, tú vas a ver que Chespirito
no hizo más que copiar a Buster Keaton, a Charlie Chaplin, al Gordo y el Flaco, a Los Tres Chiflados, a veces copias directas, casi plagios. Pero claro, no le quita arte a lo que él hizo. Por eso puede haber arte en lo copiado. Quizás no es original, pero no deja de ser arte. Además, nuevamente, volviendo al tema de Shakespeare, tú puedes decir, mano, ve, Shakespeare era original, escribió una obra que no se había hecho antes de ese entonces, pero nosotros no sabemos, no lo sabemos. La realidad es que podríamos empezar a ver hacia atrás y a lo mejor resulta que era un plagio de otra obra, que robó de otro lugar o que copió la idea. Y todavía se descubren cosas de Shakespeare. Es una posibilidad, como igualmente no. Pero el punto que quiero ir con eso es que para ver qué es original o no, completamente y único original, tendríamos que comenzar una cacería mundial para ver quiénes copiaron a quién y a qué. ¿Qué había antes de eso? ¿De dónde sacó sus influencias? ¿Y cuán copiado fue de su influencia? Si fue una copia exacta o una copia con cambios leves o una copia más original con alteraciones todavía, ¿verdad? Sacado de esa historia original, pero con alteraciones. Así que, por eso los valores artísticos, al fin de cuentas, van a responder a los gustos. ¿Ves? Por eso mucha gente pues se queda, para mí esto es arte o no, porque me gustó o no. Y entonces ahí tú puedes tener pues ese barómetro. Para mí eso no puede ser una vara para medir, pero de nuevo, si tú quieres verlo de esa manera, pues chévere. Igual tú puedes tener el valor del propósito, que lo mencioné. Es arte todo aquello que tiene el propósito de ser arte. ¿Ok? O sea, es arte todo aquello que se hace con fines artísticos, punto. Pero tomando como punto de partida el cine, la gran parte de la cinematografía mundial se tiene que desechar automáticamente porque en gran medida sabemos que muchas de las películas se hacen con el propósito de hacer dinero, punto. El teatro también, pero en el teatro tú puedes ver que el que quiere hacer dinero quizás solamente el productor, y a veces hasta los actores están dispuestos a hacerlo de gratis, el director, o ganando poco, porque están dispuestos a hacer arte. ¿Ok? Eso se da mucho, ¿no? En el pintor que quizás pinta y no le están pagando, pero él quiere hacerlo. En cine no, en cine es muy raro encontrar un grip o un gaffer que tú le preguntes, si estoy haciendo esto por amor al arte, no. Hay muchas posiciones en cine, por no decir todas, que no todos lo harían de gratis o por amor al arte. Quizás como un favor, un pana, pero no. ¿Ok? El cine está bastante industrializado, es un negocio. Y volviendo al tema del principio, ¿ok? Es un negocio, se trata como un negocio. Entonces, ahí tú tendrías que descartar todo, casi todo lo que se hace de cine, porque no se hace con el propósito de que sea arte, se hace con el propósito de que sea negocio. Así que, ¿qué es arte? ¿Lo puedo definir por propósito? Yo entiendo que no. Esa teoría de que todo lo que es arte se puede definir por su propósito artístico, lo descarto porque lo desvalido. No, entiendo que no. Ahora, está también los valores técnicos, que ese es el otro valor. Hay personas que, por ejemplo, ven una obra, lo que estaba hablando de los dibujos al principio. Si yo hago esto lo podemos descartar porque obviamente alguien que es dibujante, un storyboard artist, cualquier persona que dibuje mejor que yo, va a ver esto y va a decir que, mano, aquí no hay, no tienes ni sombra, no hay estilo, no faltan muchos conceptos, no tienes tamaño, no tienes dimensión. Hay tantas cosas mal en estos dibujos que esto no puede ser considerado arte, porque le falta técnica. ¿Ok? Entonces viene un storyboard artist y hace un dibujo como Dios manda. Entonces, los valores técnicos es como la matemática, es fácil de medir. Por ejemplo, una cámara que está fuera de foco, no sirve. ¿Ves? Eso yo lo puedo medir, yo puedo decir, eso está mal, está fuera de foco, no sirve, punto. No es que es subjetivo, no es que acá quizás pueda estar bien acá, no, en todas partes del mundo una cámara que esté fuera de foco está mal, punto. No es subjetivo, no es relativo. Pero aquí es que entra el elemento del arte. Una cámara fuera de foco o la poca calidad técnica de una obra no pueden definir el arte, porque si fuese así, mucho de la nueva ola francesa o el 295 estarían desechados, ¿ok? Por temas de sonido, temas quizás de limitaciones en términos de vestuario o completamente de contrastes o algunas cosas que quizás sean flats o que no mantengan la calidad.
de la manera en que lo mantiene una producción con mucho dinero. De que hicieron mucho con poco y lo hicieron majestuosamente, sí. Pero podríamos sentarnos y decir, mira, aquí hubiese ayudado a tener un micrófono, a hacer esto acá o a hacer esto acá. De igual manera, ustedes saben, los que ven mucho cine, que a lo mejor de repente el personaje no puede ver sin sus espejuelos y le quitan los espejuelos y cojo el point of view y pongo la cámara fuera de foco. Estoy contando la historia, se está viendo desenfocado, pero es parte de la historia. Así que de repente no puedo descartar el fuera de foco porque se hizo ese fuera de foco a propósito para contar la historia. Así que el valor técnico no necesariamente va a definir la calidad, si es arte o no. ¿Ves? Y un ejemplo que traigo aquí es, por ejemplo, antes el zoom no era considerado artístico. Antes el zoom, si tú hacías un zoom, de hecho, se consideraba un desperfecto técnico, no era correcto, ¿ok? Así que nadie lo consideraba arte. Hitchcock lo emplea en Vértigo, gente se lo criticó, ¿ok? Y luego viene Steven Spielberg con Jaws, lo retoma y de repente ya eso es algo bien famoso, que es el famoso el tiro Vértigo, ¿ok? Y de repente ya eso es arte. Tenemos lo de cámara en mano. Cuando yo empecé a estudiar cine hace casi 20 años, hace casi 15 años atrás, en mis primeros años, recuerdo que casi 20 años, sí, ya. Recuerdo que me decían mis profesores que las cámaras en mano, eso no era cine, porque el shaky eso era de MTV, de televisión, no de cine. Y hoy en día ya podemos ver que se hace cámara en mano, es parte de, y aunque hay herramientas que nos ayudan para que el cámara en mano no necesariamente sea tan shaky, sea más fluido, pero igual un cámara en mano sucio se puede considerar cine, se utiliza, ya es puede ser parte de la narrativa. El uso del sonido ambiental, escenas largas, nada de eso era estético ni arte. Llega el Dogma 95 y rompe con esa barrera, llega la Nueva Ola Francesa y rompe con esa barrera. Entonces, a ese punto quiero llegar. Fíjense hasta ahora cómo esos valores que hemos discutido, cómo esos valores han funcionado como límites. Y es cuando viene alguien que rompe ese límite que se redefine el arte. Es decir, en tu cabeza tus límites dicen, esto no puede ser considerado arte, jamás, esto no es arte. Pero viene otra persona con visión y coge eso que tú no consideras arte, lo reinterpreta, lo usa y lo vuelve arte, y ese límite de repente se desvanece. Eso que no se consideraba arte, ahora se considera arte. Yo creo que se me hace fácil discutirlo con estos dos ejemplos. En 1928 el cine sonoro no era arte. El cine sonoro no le llamamos los talkies, y le llamamos los talkies de manera despectiva, ¿ok? Cuando Charlie Chaplin era uno que decía que el sonido mataba al cine porque el arte del cine era visual. Y hoy en día yo creo que está claro que el sonido es considerado arte, es parte del arte cinematográfico, es parte del arte audiovisual, punto. En 1938 el color no era considerado cine. Hitchcock fue mencionando Hitchcock nuevamente, fue uno de los grandes maestros que se rehusó también a hacer cine a color, ¿ok? Porque los que trabajan fotografía y cinematografía saben que el blanco y negro, el contraste, trabajar con los valores de gris es más complejo, o quizás nos da algo más artesanal que quizás trabajar con colores necesariamente no. Pero de igual manera, los que trabajamos cine a color sabemos lo complejo también, los valores que pueden haber dentro de trabajar una película con gama de colores. Entonces, algo que de repente no era considerado arte, ahora es considerado arte. En mi caso me tocó vivir en el 2002, cuando estaba estudiando cine, la llegada del cine digital. El cine digital, yo tuve profesores de cine que me decían a mí que el digital no era cine y que jamás iba a ser cine. Y hoy en día ya vemos que, pues, la película de Jazz Singer, pongo aquí, fue el que Joyitas de la época, el que Joyitas 2, que Joyitas es una película hecha en Puerto Rico que mucha gente criticó y que mucha gente no considera cine ni arte, ¿ok? Pues eso fue de Jazz Singer en esa época, era la película mediocre del estudio más mediocre de todos, la Warner Brothers, ¿ok? Warner Brothers hacía películas de bajo presupuesto, sensacionalistas, baratas, cafres, no con las estrellas que tenía la Metro-Goldwyn, ¿ok? Que la Metro-Goldwyn era el estudio, ¿ok? Ahora, he dejado para lo último el contenido. Si analizamos cada uno de estos aspectos que mencioné anteriormente, adquieren otra dimensión cuando tienen contenido, lo que les mencionaba del fuera de foco. Técnicamente un fuera de foco está mal, pero si a ese fuera de foco yo le añado contexto, contenido,
no es que ese fuera de foco simboliza el personaje que no puede ver bien, ya sea porque se quitó los espejuelos o porque el personaje está perdiendo la visión. Ah, pues ese fuera de foco no está incorrecto. Ese fuera de foco está bien, es necesario para la trama. Eso es arte, lo puedo considerar arte. Así que si vamos a analizar una obra, el valor calitativo que nos debemos ver como cineastas y artistas debe ser el contenido, no la calidad técnica, no el propósito, no la belleza. Porque esas cosas, si vienes a ver comparado con contenido, es fácil. ¿Ok? Yo enfocar, una vez yo aprendo a enfocar y tengo técnica, lo aprendo, no me vuelvo un técnico, ahí queda. Pero si a ese plus yo le añado contenido, valores artísticos, intelectuales, contenido, contexto, ahí entonces es que tenemos arte. ¿Y qué es contenido? Pues contenido puede ser muchas cosas, pero podemos medir su valor a partir de la pertinencia de ese contenido. Claro, yo puedo decir que el contenido de mi obra es decir que, pues, no sé, comer sándwich es importante, porque es un anuncio comercial. Y ese es el contenido. Ve qué relevancia tiene ese contenido, tanto en la actualidad como en el futuro. Ahora, cuando hay una pertinencia, cuando tú lo mides por pertinencia, entonces tú tienes, por ejemplo, The Kid de Charlie Chaplin, de 1921, una película que todavía yo la veo con mis estudiantes hoy en día y se quedan pegados, pero claro, por más que sea una película muda, en blanco y negro, casi todo en full shot y medium shots, con pocos tiros cerrados, filmada casi teatral, te mantiene. ¿Por qué? Porque tiene un contenido que todavía hoy en día tiene pertinencia. Todos hemos pasado, los que vieron la película de Kid de 1921 y saben de lo que les hablo, en la relación padre-hijo, en el amar a alguien incondicionalmente, en amar a alguien que aunque biológicamente no sea tu familiar o tu padre, en el caso de The Kid, pero es esa persona que ha estado para ahí desde que tú eres pequeño. O sea, tiene unos temas universales, atemporales, que no pierden vigencia y que tienen importancia, ¿ok? Tienen pertinencia nuevamente, vigencia y pertinencia. Así que nuevamente, si vamos a buscar cómo medir el valor de una obra artística, debería ser en el contexto del contenido y de la pertinencia de ese contenido. No digo vigencia también porque podemos ver obras que quizás en el pasado tuvieron vigencia y no necesariamente ahora, porque también los seres humanos van evolucionando y cambiando. En el caso de Romeo y Julieta, estamos hablando de un amor incondicional entre hombre y mujer. Según va avanzando las culturas y la sociedad, estamos viendo que ya las relaciones no son entre hombre y mujer, sino que pueden ser entre personas del mismo sexo. Y quizás pierda vigencia historias como Romeo y Julieta, en donde hablamos de una relación entre personas de hombre y mujer, punto. Pero el mensaje en general está ahí. Amar a alguien incondicionalmente, ¿ok? Hasta el final, hasta el fin de nuestros días, hasta que la muerte nos separe. Y eso aplica tanto para relaciones de sexos opuestos como para relaciones del mismo sexo. So, hay algo de contenido ahí que tiene pertinencia y que aunque a lo mejor su vigencia cultural no es la misma que ahora, pero que se puede reinterpretar. Alguien tendría que hacer un remake, que por ejemplo hace años el cineasta puertorriqueño Luis Caballero hizo una película que se llama Romeo y Romeo, que reinterpreta esa realidad de Romeo y Julieta a la actualidad. Y ve, es una obra que dice algo, es una obra poderosa, no pierde vigencia, no muere. ¿Ok? Aún así nos queda la interrogante, ¿qué entonces es arte? ¿Lo define entonces el contenido? Pues mira, al final, todo ese tiempo que he estado hablando aquí, debo concluir que creo, no necesariamente, nuevamente, esta es mi opinión, no tiene que ser la del que esté viendo este video, pero lo sano de esto es de compartir y tertuliar y crear ideas, ¿no? Yo creo que obligar a una obra a responder a cualquiera de esos valores, aunque yo creo que el valor que debe responder es el de contenido dentro de todos ellos, pero obligar a una obra de arte a responder a cualquiera de esos valores, limitando su realidad subjetiva, no es más que eso, una limitación humana. Aun aunque una obra no responda a ninguno de esos valores, pues puede considerarse arte. ¿Por qué? Porque responde a un medio artístico, pertenece a una de las, aquí pongo 7 ramas contando el cine, ¿no? Pero pertenece a una de las ramas artísticas.
o pertenece, o es una pintura, o es una película, o es una obra de teatro, o es una escultura, o es una canción, etc. Si responde a una de esas ramas, pues por default es arte. Quizás podemos decir que es arte mediocre, pero es arte. Quizás podemos decir que es arte pobremente ejecutado, pero es arte. Y yo creo que ahí va, para ir finalizando, uno de los primeros pasos para poder entender todo lo que se ha estado hablando en este video. Y es que se le debe quitar la divinidad al arte, por más que nos duela. Ese pensar de que solo se le puede llamar obra de arte a lo magistralmente ejecutado debe ser desechado. ¿Ok? Eso en todo caso, yo estoy de acuerdo en que se le llama una obra maestra. ¿Ver la Mona Lisa? Eso es una obra maestra, no hay duda de eso. Películas que consideramos obra maestra, por ejemplo, yo soy fanático de Quentin Tarantino, para mí Inglourious Basterds es una obra maestra. ¿Ok? Los temas y las composiciones musicales del maestro John Williams son obras maestras. O sea, eso yo estoy de acuerdo con eso. Pero a lo mejor, pues por ejemplo, comparando, y esto va a sonar ofensivo, ciertamente suena ofensivo, no va a sonar lindo, comparar una obra maestra de John Williams contra, ahora mismo está de moda Bad Bunny, contra un trap de Bad Bunny, es una falta de respeto, ¿verdad? En todo caso, pues no tenemos que decirle que lo que hace Bad Bunny o los cantantes urbanos es una obra de arte. ¿Okay? Jamás se va a comparar en muchos aspectos en lo que hizo John Williams o en lo que han hecho otros músicos antes de ellos. Pero ciertamente tenemos que considerarlo arte, nos guste o no. ¿Okay? Y aquí pongo de ejemplo, pues, la obra de palitos de un niño, o sea, un niño que hace dibujitos de palitos, se debe considerar arte. ¿Por qué? Porque técnicamente es una obra de arte, responde a la pintura, punto. Porque eso es pintura, es dibujo. Y yo creo que la mejor manera de digerir todo esto que les estoy diciendo es pensando en los médicos. Piensen en lo siguiente, piensen en un doctor. La imagen que usualmente nos viene es la del cirujano, es el señor que tiene la bata blanca, ¿verdad? Con el estetoscopio. También nos puede llegar la imagen de un médico de cabecera. A lo mejor alguien por ahí que esté viendo este video pensó en un dentista, porque los dentistas son doctores, ¿ok? Pero fíjate que es bien raro que alguien que inmediatamente yo le haya dicho que piense en un doctor, rápido piense en un doctor en letras, o de hecho rápido piense en un profesor. Porque nadie piensa en la persona que es doctor, que lo estudió, pero que nunca lo practicó. A lo mejor yo estudié medicina, en mi vida operé a alguien, pero tengo el título de doctorado. Por definición soy doctor. ¿Ok? Claro, no puedo decir que el oficio fue cirujano, pero yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que soy doctor. ¿Ves? Así que creo que está un poco en lo que nos han inculcado y en nuestros prejuicios. Y les voy a dar una anécdota que tengo acá, ¿verdad? Es que una vez yo conocí a una persona que me dijo que era veterano de la guerra de Irak. Y era jovencito, de mi edad, un poquito, un año, dos años mayor que yo. Y yo recuerdo que hablando con él, cuando empiezo a hablar de lo que él hizo allá, a través de los años, ¿verdad? Que lo voy conociendo, descubro que siempre lo que él hizo fue trabajo en la cocina. Él fue chef. Él entró, le dieron el training y toda la cuestión, pero él nunca estuvo en combate, él nunca hizo nada. Finalmente, él nunca cogió un arma para dispararla para matar a alguien. Pero era pensionado, se le preparó y se le entrenó como soldado, tiene entrenamiento como soldado, pero no mató a nadie, nunca disparó en campo de batalla. Así que es un soldado por definición. ¿Ok? Pues entonces el problema es que el problema está no en la definición, sino en mi percepción. El problema está no en la definición, sino en nuestra percepción de las cosas. En el caso del arte, nos han criado desde pequeños a divinizar el arte. ¿Okay? Y yo creo que esto se debe a que en el proceso, debido a que los orígenes del arte eran tan estéticos, como les he mencionado, y también hay un elemento de realeza. Antes, pues, por ejemplo, los escribas, no cualquiera que eran, no es como ahora que en la escuela nos enseñan a escribir desde pequeño. No, antes, si tú no eras escriba, tú jamás ibas a aprender a escribir. Si tú no eras de la realeza, jamás te iban a enseñar a escribir. El que era pobre, el que no era de la realeza, el que no era de linaje, jamás iba a escribir, porque incluso el escribir se creía que era un talento regalado por los dioses. Eso no lo podían hacer las masas. Eso era algo para gente escogida. ¿Ok? Y, pues, por ejemplo, en el teatro, no todo el mundo podía hacer teatro, no todo el mundo podía hacer pintura, literatura, arquitectura. El arte era exclusivo. ¿Ok? El arte era exclusivo en la antigüedad.
Por eso, cuando aparecen los actores de cine a principios del siglo pasado, en el 1900, ¿ok? Cualquier persona se paraba frente a la cámara, hacía monerías, hacía muecas en la cámara, y por eso decían, no, ese tipo no es un actor, eso es un payaso. No lo querían considerar actor a los actores de cine. De hecho, los actores de teatro, que era lo que se consideraba de verdad actor, se ofendían cada vez que llamaban a alguien que actuaba en cine actor, ¿ok? Eso fue cambiando a través de 1915 y el 20, y lo vamos a ver acá en estas historias en esta clase de historia de cine. Tan reciente como hace menos de 200 años, la fotografía no era considerada arte. No fue prácticamente, yo creo que a partir de los años 50 que se empezó a ganar de 1950, que se empieza a ganar una conciencia de que la fotografía es arte. Porque la pintura era algo que se hacía de la mente, ¿ok? Y la gente decía, pintar es arte, pero tomar una foto de un paisaje, eso no es arte. Porque si vas a tomar una foto de algo que existe, ¿dónde está el arte ahí? Entonces, ahora, hoy en día nadie debate que la fotografía es un arte. De hecho, se considera la octava, ¿okay? De las artes, la posición número 8. Que incluso es irónico que esté después del cine y que el cine se considere el séptimo arte cuando el cine viene de la fotografía. ¿Por qué la fotografía quedó después del cine, no? Porque tarde la fotografía es que empezó a considerarse arte, ¿ok? Pero nada, ¿ves? Nadie hoy en día debate la fotografía como arte y claro, tendemos a olvidar que el cine lleva apenas más de 100 años de vida, es un bebé. Así que estos debates de este video van a seguir durante siglos y un buen tiempo en lo que seguimos definiendo qué es el cine, ¿ok? Así que esto sería por el momento lo que sería este video. El próximo video que voy a estar haciendo para la clase de historia de cine es básicamente, antes de adentrarnos a los orígenes del cine, hablar de los orígenes del arte. Nuevamente, vamos baby steps. Espero que este video de alguna manera les haya parecido interesante y que podamos seguir debatiendo de estos temas. ¿Está bien? Chao.